Pues fíjense qué oportuna es hoy nuestra entrevista. Nos hemos desplazado, como decíamos, al parador de Cervera de Pisuerga, en la montaña palentina. Hace un día maravilloso. Y bueno, qué mejor persona para analizar tanto la encuesta como la actualidad política del día que Ángeles Armicer, que es la presidenta de la Diputación Provincial de Palencia y también presidenta del PP en esta provincia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros por acercaros, yo creo que al mejor plato que puede existir al aire libre, que es esta maravillosa terraza del Parador de Cervera. Nunca habíamos hecho el programa desde un sitio al aire libre. Tienen que Arriesgado. perdonarnos un poquito el sonido, que a lo mejor hay un poco de viento, se nos puede colar en los micrófonos, pero es verdad que es espectacular, el lugar es precioso. Luego lo vamos a conocer un poco más. Pero vamos, si le parece, Presidenta, analizar esta encuesta de Castilla y León Televisión. Como decíamos, el PP podría darse la situación de que pueda gobernar sin necesidad de pactar con Vox, porque toda la izquierda no suma los 13 concejales necesarios. Tendría el PP una mayoría simple. ¿Firmaría ahora mismo ese resultado? Bueno, yo creo que la firma es siempre con los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular de Palencia, lo hemos dicho siempre, creo que lo demostramos a diario. Somos un proyecto de equipo, somos un proyecto que creemos en Palencia y que nuestro compromiso está siempre con los palentinos. Hemos tenido pues también esos resultados, por ejemplo, en la Diputación Provincial, en las legislaturas anteriores, con una mayoría absoluta. Y yo siempre apuesto porque hay que intentar el mejor resultado para llevar adelante tu proyecto, siempre con diálogo, porque creo que hay que dialogar con todas las fuerzas políticas, pero realmente nuestro compromiso y nuestra labor es intentar alcanzar una mayoría de gobierno en solitario, porque es lo que al final, cada 4 años, los ciudadanos evaluarán qué es lo que has hecho, ¿no? Pero te evaluarán por tu proyecto y por tu compromiso. Pero eso mismo podría me lo contestaba hace 4 años y Sí. el Partido Socialista ganó. Ustedes cedieron la alcaldía a Ciudadanos. Las circunstancias eran bien diferentes. Bueno, yo siempre lo digo, nosotros no cedimos lo que no teníamos, porque nosotros no teníamos la alcaldía, por lo tanto no cedimos nada. Nosotros conformamos un acuerdo de gobierno con Ciudadanos para poder gobernar en Palencia. Y en estos momentos yo creo que Palencia y los palentinos son muy conscientes de que las políticas de izquierda no benefician el desarrollo y no ponen a las personas en el centro de lo que tiene que ser las políticas y la acción política. Lo decía hace muy pocos días en sus propias declaraciones la candidata del Partido Socialista. Estoy muy orgullosa de ser la representante de Sánchez, ¿no? Del gobierno de Sánchez. Yo creo que las políticas del gobierno de Sánchez no traen nada bueno para Palencia, y creo, sinceramente, que los palentinos elegirán, ¿no?, entre sanchismo y un proyecto de futuro y de estabilidad y experiencia como es el del Partido Popular. Dice que quiere gobernar en solitario, eso lo quieren todos, pero si tuviera que pactar, ¿lo haría con Ciudadanos como actualmente o experimentar con Vox? Bueno, yo creo que realmente esta legislatura pasada no ha sido una legislatura de experimentos, sino que ha sido una legislatura también de esos pactos, porque Ciudadanos y Partido Popular han gobernado en minoría. Hemos necesitado en todos nuestros acuerdos o el apoyo de Vox o el apoyo del Partido Socialista o el apoyo de otra fuerza política, porque no llegábamos a tener mayoría. Por lo tanto, creo que el resultado y la forma de gobernar es la que van a decidir los ciudadanos el día 28. No nos vamos a adelantar, pero realmente creo que el Partido Popular presenta un candidato con experiencia, como es Alfonso Polanco, un candidato cercano a los ciudadanos y a los vecinos y que sabe que el futuro de Palencia pasa por el compromiso de trabajar todos los días, y creo que eso lo demostramos de sobra en el Partido Popular de Palencia. Bueno, el grado de conocimiento del candidato Alfonso Polanco lo acabamos de ver, es el más alto de todos los líderes locales. Entiendo porque también fue alcalde durante una legislatura. ¿Cómo cree que ha sido la legislatura de Mario Simón de Ciudadanos? ¿Cómo la calificaría? Bueno, primero de complicada, como ha sido la de todos, ¿no? Porque 2 años de pandemia creo que en este momento no podemos obviarlo, nadie que hagamos una valoración sobre una legislatura, pero ha sido una legislatura en cuanto que el alcalde ha estado en una circunstancia realmente en que él, pues lo hemos visto en estos momentos, ¿no?, en las encuestas. Creo que Ciudadanos no ha dado ese paso de consolidar un proyecto porque realmente, pues yo creo que las concejalías que realmente han demostrado en la calle proyectos de futuro para Palencia son concejalías que
ostentado el Partido Popular. Bueno, en cualquier caso, si se cumple esta encuesta, sería todo un éxito para Ciudadanos mantener, aunque sea solamente un solo concejal, viendo cómo lo que está ocurriendo en otros municipios y comunidades Bueno, yo autónomas. creo que eso también es ser muy condescendiente, ¿no? Porque que un partido político que ha tenido el alcalde pase de 3 a 1, pues realmente, bueno, Pero yo diría está, que eso es ser bastante usted está viendo condescendiente en el comentario, aunque no voy a entrar lo que está en ese debate. Lo que está ocurriendo en el resto de encuestas. De Ciudadanos desaparecen casi todos los ayuntamientos y comunidades autónomas, por eso lo decía. ¿Cómo se siente sabiendo que usted es el único cargo político que sabe que va a repetir? Mañueco dijo recientemente, leo textualmente, hay alguien que tiene claro que va a seguir en su puesto. Esa es Ángeles Armisen. Bueno, yo se lo agradezco al presidente, ¿no? su comentario, pero yo sí que creo que el Partido Popular a nivel nacional ha dicho que anunciará a los candidatos a las presidentas de Diputación después de las elecciones, y yo por lo tanto voy a esperar, y yo soy muy respetuosa con las decisiones de mi partido a nivel nacional. Los próximos días yo he tenido la suerte de participar en el grupo del programa nacional que se ha presentado, y yo estuve allí en Guadalajara el domingo, y dentro de unos días tendremos también y hablaremos de diputaciones, consejos y cabildos dentro del programa nacional. Voy a colaborar allí donde mi partido decida, y realmente pues agradezco al presidente su confianza, como no, y si deciden que pueda repetir, pues yo soy una enamorada de mi provincia, me conoce todo el mundo, no porque sea la presidenta, sino porque creo que Palencia y la provincia pues estamos haciendo muchas apuestas para su futuro y para el mundo rural, y bueno, pues yo estaría encantada, pero yo estaría allí donde los palentinos digan. Bueno, parece que lo tiene fácil. ¿Habrá más mujeres en el caso de la provincia de Palencia encabezando listas en las municipales, o sigue siendo un debe la incorporación de la mujer a la política? Bueno, nosotros estas semanas, y me acompañan periodistas palentinos y palentinas, hemos estado presentando candidatos, y estamos presentando, por supuesto, que candidatas y también candidatas jóvenes, algunas que no nos presentan ante los medios, pero que van a ir encabezando listas. Bueno, nosotros creemos también en los mejores candidatos, pero también vemos que hay mujeres en el mundo rural que están dando ese paso, ¿no? Y mujeres jóvenes. Yo en mi equipo de la Diputación pues he tenido mujeres, y tengo compañeras diputadas, y algunas muy jóvenes, como Carolina Balbuena, que ha tenido una responsabilidad muy importante al frente de Cultura, Turismo y Deportes, donde también han hecho un gran trabajo. Entrevistaba a su homólogo abulense la semana pasada en el Palacio de los Guzmanes, en Ávila, y él reconocía, Carlos García, que va a haber muchos cargos o alcaldes del PSOE y de por Ávila en este caso, que se van a ir como candidatos del PP en Ávila en muchos municipios. ¿Eso va a ocurrir también en Palencia? ¿Se dan casos? Bueno, no se dan casos de manera generalizada. No ha habido un trasvase de candidatos de otras formaciones. También tenemos que partir que el Partido Popular en esta pasada legislatura de 191 municipios hemos gobernado en 145 con mayoría. Por lo tanto, ese trasvase quiere decir que no ha habido de otras formaciones políticas, no teníamos formaciones pues como existe allí, ¿no? De por Ávila, etcétera. No, de manera generalizada no, a lo mejor hay algún caso puntual, pero yo no creo que no es destacable. Usted es una gran defensora de la España vaciada, sé que no le gusta nada este término, habla de la España de las oportunidades, pero hace ya muchos años... De la España rural. La España rural, que viene defendiendo la lucha por acabar con la sangría poblacional en, me imagino, lugares como estos, la montaña palentina. ¿Qué futuro le ve a los partidos que nacieron y surgieron precisamente con esta bandera, la de la España vaciada? Bueno, que yo siempre pienso que hay que hablar en positivo, que el discurso del agravio en general pues no beneficia al futuro de las oportunidades y a los proyectos que se quieren llevar a cabo, y a veces es desde el desconocimiento de las oportunidades que puede haber en lugares como este, ¿no? Montaña Palentina es un lugar de desarrollo donde hemos apostado mucho por la permeabilidad, por el transporte, para que todos estos vecinos en alguno de los municipios muy generadores de empleo, como es Aguilar de Campo, pues hay muchos trabajadores que viven en el resto de Montaña Palentina que todos los días acuden a Aguilar de Campo, a esas fábricas, y lo hacen pues a través de transporte que hemos facilitado desde la Diputación, en colaboración, por supuesto, con todos los sectores. El futuro, yo creo que muy amplio, porque el futuro se escribe
con algunos términos que aquí son fáciles de ver, ¿no? Si hablamos de sostenibilidad y de medio ambiente, pues realmente no hay que hablar desde las superpoblaciones o desde, como me gusta a mí decir, desde la España amontonada, ¿no? Desde la España amontonada, hablar de sostenibilidad y de medio ambiente todos los días. España amontonada, para que lo sepamos, las grandes ciudades, ¿no? Exacto. Donde se amontona la gente. Yo creo que lo entiende bien sí, casi todo el sí, mundo, José Luis. Y en cambio, pues nosotros podemos hablar de sostenibilidad, hemos avanzado en la digitalización, pero todavía queda un camino por recorrer. Pero se escribe el futuro en los mismos términos que se escribe en todos los lugares, pero nosotros tenemos esos recursos que todo el mundo quiere. Este aire, este medio ambiente, este agua, esta energía, y por lo tanto pues tenemos muchas cosas que quieren en otros lugares y están aquí, en Palencia y en la España rural. Me parece que conozcamos un poquito más esta zona, este municipio, esta comarca, la montaña palentina. Me decía antes que la conoce muy bien, de hecho se ha bañado aquí en el pantano de Ruesga, ¿no? Pasé mi luna de miel, mis primeros días aquí en el Parador. Bueno, pues mira qué bonito. Le traerá, me imagino, que buenos recuerdos. Muy ¿o no? buenos. Vale. Bueno, pues Ruth García Ribote nos va a enseñar ahora un poco el paraje y este pueblo y ciertas joyas maravillosas. Y vamos a empezar, digamos, por el lugar menos conocido. Ruth. Nos hemos venido a las afueras de Cervera de Pisuerga en dirección a la localidad de Vado. Aquí se encuentra el eremitorio de San Vicente, un lugar que tuvo su máximo esplendor en los primeros siglos de la Edad Media. Está excavado en una peña de roca arenisca y, como vemos, la ermita se rodea de una necrópolis con más de 20 tumbas que datan del siglo VIII y IX y en las que podemos adivinar cómo se colocaban los cuerpos. Este lugar fue abandonado en el siglo XIX y ahora es objeto de estudio y también un atractivo turístico. Entre las calles de Cervera encontramos más lugares de interés porque esta villa fue declarada bien de interés cultural en 1983. En el casco histórico podemos admirar las casonas hidalgas, los escudos de las familias nobiliarias, también los soportales y la iglesia de Santa María del Castillo. Este templo data de los siglos XV y XVI y su nombre se debe a que aquí antiguamente se ubicaba una fortaleza. Una de las joyas de esta iglesia es el retablo de la capilla de Santa Ana. Las obras artísticas son de Felipe Bigarni y León Picardo. Pero hay más tesoros artísticos en este retablo. Estamos viendo la adoración de los reyes de Juan de Flandes del año 1495. Esta iglesia esconde muchas leyendas. Quien mejor las conoce es Emeterio, que es el custodio desde los 16 años. Emeterio, cuéntenos, ¿qué es lo que se dice sobre el Cristo de las Batallas? Bueno, sobre el Cristo de las Batallas se dice, la leyenda, que está hueco. A la altura de la cintura está hueco. Y ahí el capitán Gómez de Cosillo transportaba los tesoros de las charcas de Perú para pasarlos para acá, para construir lo que es la iglesia de ahora. ¿Hay muchas más leyendas de la iglesia? Que hay una leyenda, hay un arca con un cofre que ese no se ha abierto nunca. Y esa leyenda es que hay tres candados en ese cofre. ¿Y qué pasaba? Pues que ahí sería el cura, el secretario, tres personajes que si ellos no se juntaban los tres, no se podía abrir. Y no se juntaron nunca. Eso es lo que no sabemos. Cervera de Pisuerga se encuentra en el corazón de la montaña palentina. Lo estamos viendo desde aquí. Parten diferentes rutas en las que podemos disfrutar de la naturaleza del entorno. Por ejemplo, la senda del Oso, por la que recorremos una de las riberas del río Pisuerga. Cerca también tenemos la ruta de los pantanos, que termina en Velilla del río Carrión, o la de Tejada de Tosande, con tejos milenarios de 6 metros de altura. Y no nos podemos olvidar del Camino Lebaniego-Castellano, una ruta de peregrinación dividida en 11 etapas que recorre la provincia de Palencia hasta llegar a Liébana, en Cantabria. Apunten, este puede ser un buen plan para la Semana Santa porque además el 2023 es año jubilar.
Pues fíjese qué lugar, qué maravilla, ¿eh? Y qué historias, qué leyenda tiene siempre, bueno, nuestro patrimonio. Allá en cada iglesia en la que vamos siempre encontramos curiosidades. Están nuestros invitados de hoy hinchados de orgullo, ¿eh? Son muy palentinos ellos. No les he presentado todavía a los periodistas y a los tertulianos que me acompañan esta noche. Carlos Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Estás Pues contento, bien, eh? Encantado, estoy aquí encantado. David Frechilla, ¿todo bien? Encantado. Yo diría Unas que vistas, es te estoy viendo aquí con la montaña ¿A al que sí? fondo, maravillosa. Luce mejor la montaña que yo, pero Bueno, yo diría a nuestros espectadores que es una cuestión prioritaria Prioritaria ir a la venir aquí, montaña ¿verdad? palentina. Bueno, y tenemos un fichaje, es Elena León, ¿cómo estás? Muy buenas Bienvenida a tardes. Cuestión de Prioridades. Pues encantada y encantada de estrenarme además en este maravilloso ¿Verdad? lugar, o sea que Me imagino imposible. que conocéis perfectamente esta zona, la montaña palentina, Sí. que es un lugar habitual donde venís, ¿no? Venimos menos, por desgracia, de lo que nos gustaría, pero bueno, siempre, además los que tenemos peques, para hacer turismo familiar, darte un paseo por la montaña y demás. Bueno, es incluso bañarte, una ¿no? En el cita. pantano. O sea, Bueno, está ahora fría, no, está mejor fría. lo dejamos No, para ahora verano. entiendo que no. Porque Ángeles, ¿qué supone para Palencia la montaña palentina? Y cuéntenos algún proyecto así importante que tenga entre manos. Bueno, Montaña Palentina primero es una de las zonas de montaña de España que se conserva de una manera, vamos a decir, con menos intervención, ¿no?, del hombre, con fauna, con flora, con realmente es la naturaleza en estado puro, ¿no? Y luego supone para Palencia una de las comarcas naturales con mayores recursos, con un gran potencial. De hecho, ha sido el primer plan de sostenibilidad que hemos obtenido en las convocatorias de fondos europeos. La Diputación Provincial, con una inversión de algo más de 4 millones de euros, que ya estamos con esos proyectos ejecutando, en el que vamos a recuperar un sitio que mis compañeros conocen bien porque está abandonado desde hace muchísimos años, que es el Golobar, que fue un intento de una infraestructura turística de hace más de 20 años de la Diputación Provincial. Esa construcción no se terminó, se abandonó y nosotros vamos a recuperar con un proyecto el Golobar para hacer un albergue turístico y deportivo en un sitio, pues iba a decir, tan bonito como el lugar donde nos encontramos, pero en otra zona de la montaña, cerca de Brañosera. Y también decir que, bueno, dentro de esos proyectos pues hemos apostado por una declaración, la pasada legislatura, que es la declaración de la UNESCO, del Geoparque de las Loras, que también coincide con parte de este territorio y que también en colaboración con la Junta de Castilla y León, en esa colaboración administrativa imprescindible para desarrollar proyectos, pues dentro de poco se inaugurará ese centro de recepción de visitantes del Geoparque en Aguilar de Campo. Tenemos la suerte de tener el único Geoparque de Castilla y León y uno de los 13 que hay en toda España con declaración Pero no se UNESCO. inaugurará antes de las elecciones de mayo, ¿o sí? No creo. Ah, vale. Ya sabe por lo que le digo. Sí, no creo, no. Bueno, pues le van a Hay preguntar... muchos proyectos, muchas rutas y muchos lugares para visitar en Montaña Palentina. La del oso tiene muy buena pinta, la verdad que sí. Muy bonito. Muy buena pinta, muy buena pinta. Pues Carlos, cuando quieras puedes atacar, entre comillas. Yo le voy a preguntar a la presidenta, lo ha comentado, ¿no?, que es el año lebaniego, que va a ser una cita importante en la provincia. Nos gustaría que nos contase un poco qué nos tiene preparada la Diputación, qué se ha hablado, qué se va a hacer, qué van a poder disfrutar aquellos peregrinos que se acerquen a recorrer esta curiosa, porque es curiosa y también muy bonita ruta. Bueno, pues esta ruta además es una ruta de peregrinación que se inicia y está documentada en la Catedral de Palencia y llega hasta Santo Toribio de Liébana, ¿no? Y esta ruta nosotros ya empezamos la pasada legislatura, en el anterior año lebaniego, a trabajar con la comunidad vecina, con Cantabria, y ya hicimos allí una ruta. Estos 4 años hemos trabajado porque hubiera alguna infraestructura de albergue, etcétera, para esos peregrinos, que era difícil, pero por ejemplo en Perazancas hay ahora un albergue, la verdad que muy moderno, yo animo, es un albergue municipal que se ha desarrollado y que es uno de los lugares por los que pasa el camino lebaniego, y coincide además que ese camino va por el Canal de Castilla y luego se incorpora hacia la montaña palentina, también pasa por Cervera y luego entra por toda la zona de montaña en Cantabria. Tenemos preparados realmente una gran colaboración, en este caso con Cantabria, lo presentamos hace unos días en la Diputación Provincial y hemos señalizado todas esas rutas, hemos hecho unos también carnés de peregrinos, unas acreditaciones como existen en otras rutas de peregrinación,
y realmente, pues si me da la posibilidad la agenda y estos momentos tan complicados, pues me gustaría ir el día que se abra la puerta, en este caso de Santo Toribio, y que se inaugure el año lebaniego, pues para apoyar realmente esta ruta de peregrinación que une los dos grandes recursos no deslocalizables que conoces muy bien, Carlos Hugo, que tenemos en Palencia. Une patrimonio románico y el patrimonio natural, y en eso consiste la ruta, porque pasa por sitios tan maravillosos como en este caso la Pernía, con esos lugares fantásticos, ¿no?, de patrimonio, como digo, y montaña. Elena. Pues yo quiero poner dos datos que a mí me parecen sorprendentes y muy buenos, porque comparto con la señora Armisen que eso de la España vaciada me parece que es una forma peyorativa de referirse a nuestra tierra, y es que Palencia es una de las provincias que más ha crecido en natalidad, sino la que más en los últimos 6 meses, y además también es una provincia que ha generado mucho empleo en los últimos 4 años. Yo quiero preguntarle si usted cree que la importancia que tiene el sector agroalimentario, porque hemos compartido esta mañana un congreso aquí muy cerquita, en Carrión, en el que han asistido más de 300 profesionales, si la robustez del sector agrario y agroalimentario que tenemos en Palencia es realmente uno de los factores que hace que esta provincia crezca y que esta provincia tenga un futuro, y qué futuro le ve a esta provincia para los próximos 4 años, si usted va a ser la presidenta. Pues muchas gracias, Elena. Bueno, creo que el sector agroalimentario, como se ha comentado esta mañana con el sector de la automoción, son dos pilares fundamentales en el futuro de Palencia, pero el sector agrario y el sector ganadero en Palencia tienen un protagonismo propio porque es un sector muy profesionalizado, como hemos visto. En segundo lugar, porque generan un empleo de primer orden. Somos una provincia generadora de empleo. Eso no quiere decir que no haya movilidad de los trabajadores. Yo lo digo siempre, todo el sur de Palencia es una provincia industrial muy importante. Tenemos un reto, y es que la totalidad de esos trabajadores se queden a vivir en Palencia. Somos la provincia más cercana con Valladolid, las dos capitales más cercanas de España. Estamos a 45 kilómetros y, lógicamente, tenemos una movilidad entre las dos provincias muy elevada, ¿no? Pero nuestros datos económicos y nuestros datos de empleo, como dice Elena, pues son importantes. Somos una provincia generadora de empleo. Aquí muy cerca tenemos, bueno, pues un ejemplo, ¿no?, de quien ha apostado por generar empleo en la montaña palentina, como es Gullón, que tiene más de 1.500, 1.600 trabajadores, llega hasta los 1.800 trabajadores en momentos punteros, pero nuestro reto es que esos trabajadores se queden a vivir en nuestra provincia, que podamos ofertarles vivienda, que podamos ofertarles aquello que las familias jóvenes nos demandan, porque empleo tenemos. Todos conocemos que, bueno, pues hay un número muy elevado de trabajadores que viene de Reynosa o que viene de Cantabria todos los días a Montaña Palentina a trabajar. Por lo tanto, es un lugar deseado por muchos trabajadores, pero es verdad, bueno, pues tenemos ese reto. Y en cuanto a la natalidad, bueno, es un dato, yo le valoré porque salimos a nivel nacional con el porcentaje más elevado de nacimientos. Bueno, creo que es un signo positivo y que nos gustaría poder consolidar y mantener, ¿no? Pues si es una tendencia, ojalá sea así. A veces cuando hablamos de despoblación no solo es la movilidad, fundamentalmente es que la natalidad, pero no en Palencia, en toda España y en toda Europa, estamos en unos datos de natalidad muy bajos. Por lo tanto, no solo es la movilidad de las personas, sino que fundamentalmente es que tenemos unos datos de nacimientos pues muy bajos. David. Sí, presidenta, voy a seguir insistiendo un poco con el tema del mundo agrario, porque lo que tenemos ahí atrás no solo es un recurso turístico, sino que también es la cantimplora de los palentinos o la cantimplora de los agricultores. Recientemente, desde Asaja, trasladaban el mensaje de que, bueno, este año sabemos los problemas que hay en cuanto, sobre todo, el sistema del Pisuerga, al almacenar agua, ha llovido poco, tampoco ha nevado en exceso, y apuntaban la necesidad de que se mejoren las infraestructuras de almacenamiento de agua, como las que podemos tener aquí atrás, o que se creen otras nuevas en nuestra provincia, porque como dato daban que en el sistema del Carrión se ha desembalsado 3 veces más de agua de la que se almacena, porque claro, llega a un tope y hay que soltar, y ese agua va al mar, como se suele decir. ¿Qué le parece eso a la presidenta de la Diputación? Tanto hablamos de que falta agua, y al final no tenemos los recursos necesarios para poderlos almacenar. ¿A qué puerta llamamos?
Bueno, lo que está claro es que la puerta es EIASA, ¿no? Que es la Sociedad Española Pública de Infraestructuras de Regadío y del Gobierno de España. Bueno, eso es una demanda muy necesaria y a la que hemos apoyado siempre a los agricultores. No solo hay que tener agua, sino hay que regular ese agua, ¿no? Ese consumo, porque cuando hay mucho agua, si no conseguimos embalsarla para utilizarla cuando hace falta, pues realmente ese agua se pierde. Se pierde y no la tienes almacenada para cuando necesitas en época de sequía o de menos agua. Hay distintos proyectos de modernización de regadío para Palencia. Algunos se están retrasando en exceso. Ha habido mucha demanda para que se acometan ya las obras de modernización de regadíos. Hace poco, bueno, pues hemos oído declaraciones también en ese sentido de la Junta de Castilla y León, etcétera. Y nosotros lo que hemos demandado siempre al Gobierno de España es que más pronto que tarde los proyectos de mejora de las infraestructuras de regadío para Palencia sean una realidad, ¿no? Precisamente porque tenemos un sector muy profesionalizado y porque tiene no solo el deseo, sino que tiene la necesidad de hacer esa transformación al regadío, porque además el regadío fija población. El regadío es imprescindible que los agricultores estén manejando ese regadío y que además va unido en estos momentos a la modernización y a la tecnología y a la digitalización del campo. Por lo tanto, son esos retos tan demandados por Asaja, pero también por las organizaciones profesionales agrarias y lo más importante, que el sector quiere transformarse y se quiere modernizar y necesitamos el agua. Pues Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación de Palencia, gracias por desplazarse a la montaña palentina, a este parador de montaña, porque es un parador de montaña, donde usted pasó su luna de miel. Una parte. Una parte, bueno, eran otros tiempos, ¿no? Y bueno, de verdad, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Vamos ahora a analizar la actualidad y yo creo que a lo mejor no va a querer usted opinar de ciertas cosas, ¿o sí? Bueno, yo de lo que me pregunten, bueno. siempre he opinado de lo que no le vamos a poner ese brete porque vamos a hablar de muchos temas, muchos temas. Gracias de verdad por estar aquí de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Yo siempre digo que porque lo tengamos cercano, lo tenemos que valorar más. A veces buscamos sitios muy lejos, José Luis. Eso es cierto, una hora y media desde Valladolid. Y lo excelente lo tenemos pues muy cerca, en Palencia. Bueno, pues aquí terminamos, gracias de verdad. Y a ustedes nada, no se vayan porque en 5 minutos volvemos y analizamos la actualidad del día, que es bastante rica y polémica, vamos a decir.